Pues, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tenemos con nosotros un invitado muy especial. Para mí es uno de los mejores periodistas deportivos que cubren al Club Deportivo Guadalajara y creo que te lo mencioné en un par de ocasiones en Twitter. Si varios que cubren al Guadalajara fueran como tú, créeme, el periodismo deportivo que cubre al equipo y a la institución sería mucho mejor. Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias, gracias por tus palabras, pero todo bien. Aquí andamos listos ya para platicar un poco del Guadalajara. Rodri, antes que nada, ¿tú qué pensaste cuando el Guadalajara anuncia el proyecto de Fernando Hierro, pero consecuentemente él trae al entrenador que es Veljko Paunovic, que al día de hoy, para todos los que criticaban el proyecto, incluso desde antes de iniciar el torneo, les ha callado la boca? Cuando lo anunciaron, sobre todo cuando anunciaron a Fernando Hierro, lo digo con todo respeto, yo creo que ya era hora de que el Guadalajara apostara por alguien que sabe de fútbol, ¿no? O sea, lo digo con todo respeto por al menos las decisiones que se tomaban, y no tanto la decisión que se tomaba, sino que había detrás de esas decisiones, ¿no? De cómo se estuvo manejando Chivas antes de la llegada de Hierro. Obviamente ya después con la llegada de Fernando por el currículum, por su preparación, por lo que ya se sabía que podía aportar de entrada. A mí me pareció evidentemente que una muy buena noticia y bueno, tampoco, o sea, tampoco no tenemos por qué mentir o engañar aquí. Cuando anuncian a Pauno, yo no lo conocía, no había visto su trabajo, es decir, sabía un poco acerca de lo de esta Serbia campeona del Mundial Sub-20, un poco esa generación que había manejado, pero la verdad es que no había visto su trabajo ni con el Reading ni con el Chicago Fire, entonces yo dije, ok, si es una decisión de Fernando Hierro, supongo que debe estar bien pensada, porque irónicamente que sea un nombre tan desconocido, también eso puede reflejar que es una decisión pensada. Es decir, haberse ido por la fácil o por la tangente era haber contratado, haberse dejado aconsejar por Amauri, haber ido por algún técnico mexicano con experiencia, con el nombre que tú quieras, pero el hecho de que haya sido alguien tan específico, yo creo que fue una decisión muy bien pensada y muy bien trabajada y estudiada. Y después con la llegada de Pauno, bueno, yo digo, hay que darle tiempo y hay que ver ahora sí su trabajo, sobre todo el trabajo que va a hacer con Chivas, no tanto el trabajo que hizo, que sí es importante, pero pues, al final el trabajo que va a hacer con Chivas. Y yo creo que ya desde un inicio, también por ahí lo escribía, ya desde un inicio se veían ciertos caminos y ciertas cosas que ya nos dejaban ver a nosotros que estaba iniciando un buen proyecto. ¿Sabes lo que más me llamó a mí la atención de Pauno en la pretemporada que hicieron por Europa? Fue que él tenía pensado presionar alto, donde también en salida de balón muchas veces era la pelota en ese momento a Santiago Ormeño y a partir de ahí la construcción de las jugadas. Pero lo que ya fue el torneo de Copa y sobre todo la primera fecha, para mí el proyecto me comenzó desde que se le gana al Monterrey. Eso sí, van a poder decir, es que fallaron un penal, tuvieron más tiros, pero el planteamiento de juego le salió a Pauno y logró los 3 puntos. Para ti, en este proyecto y proceso de Pauno, ¿qué mejoras ves del equipo referente a lo que fue el entrenador pasado, que fue Ricardo Cadena? ¿Has visto una mejoría a nivel defensivo, en medio campo o en la delantera? Sí, bueno, claro, yo creo que, a ver, lo de Ricardo, siento que tuvo algunas cosas buenas, sobre todo cómo dejó, por ejemplo, ciertas bases en cuanto a unas relaciones muy buenas que vimos con Vega, con Alvarado y con Beltrán. Por ahí había ciertas asociaciones que le entregaban cosas buenas al Guadalajara, pero tampoco veía yo un plan tan claro sobre ni cómo defender, ni cómo atacar, ni cómo jugar, o sea, para decirlo de una manera pues, un poco más general. Lo dices bien, con ciertos apuntes, yo creo que Chivas, si bien creo que ha ido perdiendo un poco esa presión tan característica y tan buena que le vimos a este equipo, sobre todo al principio de la gestión, sigue siendo muy buena. Eh, y bueno, sobre todo pues ese modelo un poco que recae en esas acciones
en banda con Alexis, con esas subidas de interiores. Digo, hay muchos caminos, o al menos un camino claro con Pauno que no se veía antes no, ya no quiero decir con Cadena, con muchas gestiones anteriores. En eso tienes muchísima razón, Rodrigo. Estas Chivas me recuerdan, y te voy a ser sincero, a lo que fue al inicio de la gestión de Matías Almeida, que si no recuerdo mal, se logra un título en su primer torneo, que fue la Copa que le ganan a León, pero también me ha dado esbozos de lo que intentaba hacer Cardoso, que no le funcionó, pero para mí intentó hacer un muy buen trabajo con lo que ya venía trabajando el equipo con Almeida. Pero también quiero destacar que esta Chivas, el trabajo que ha hecho, sobre todo con Alan Moss en convertirlo hoy en día para mí en el mejor lateral derecho, es mérito de Belko Paunovic y de todo su cuerpo técnico. ¿No lo crees? Sí, yo creo que ya también el propio Alan Mozo ya había necesitado también un entrenador que pudiera, de cierta manera, pulirle ciertos defectos que tenía y sobre todo potenciarle sus virtudes, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que Alan Mozo está en un nivel muy alto. Yo creo que es sin duda al menos de laterales mexicanos, sobre todo también, es el mejor de la liga. Y eso también es mérito de Pauno, evidentemente que es mérito también del jugador el haberse, o sea, el ser disciplinado, el saber trabajar, el saber entrenar y el tratar de ser constante, pero evidentemente también es mérito de Pauno. Y esos son los frutos que también te dicen que tienes un buen entrenador, ¿no? Ya cuando te empiezan a potenciar jugadores así, yo creo que eh, es donde puedes empezar a materializar el hecho de que escogiste bien en la dirección técnica, ¿no? Sí, también estoy completamente de acuerdo, pero hablando un poco, ¿te parece de lo que ha sido el cierre de torneo de Chivas y sobre todo lo que fue en el partido del día de ayer, que fue el clásico que, por cierto, para mí fue un buen primer tiempo de Chivas y Atlas, pero el segundo tiempo me encantó a mí del Guadalajara? ¿Qué te ha parecido los últimos partidos que Pauno dijo, ¿saben qué? No quiero jugar con un 9, quítenme 9 y vuelvo a lo que ya dio frutos y que ha estado en el fútbol, poner como falso 9 a Roberto Alvarado, a Víctor Guzmán y sobre todo tener al tercero, que es Pavel Pérez? ¿Para ti crees que fue un acierto total quitar la referencia de área de un 9, que es tener la marca de los centrales ante un 9, o quitársela y poner el doble falso 9 o hasta el triple? Yo creo que depende también mucho de que busque Pauno, porque si bien eso del falso 9 si bien lo instauró, tampoco, es decir, no creo que haya un periodo en el que lo podamos evaluar para saber si le funciona o no. O sea, yo creo que hay que dejarlo trabajar también con eso para ver qué sigue creando, ¿no? A final de cuentas, sí hay unas cosas muy rescatables cuando sí tiene un 9 que es, por ejemplo, Ronaldo, ya no Río, sino Ronaldo con pues ciertas rupturas que hace, por ejemplo, a primer poste, que por ejemplo ahí uno de los goles de Mazatlán, el gol de Brizuela, eh, creo que sí fue ese gol de Brizuela, hay una ruptura muy clara de Ronaldo Cisneros a primer poste que libera luego el espacio para que llegue entre el pase y pueda definir Isaac. Esas son cosas muy buenas. De lo otro, pues digo, yo creo que como te digo, hay que, eh, yo creo que darle un poco más de tiempo para que cuaje esa idea y ese trabajo con un falso 9. A mí ayer el partido del Guadalajara no me gustó, no tanto por las intenciones, que yo creo que ahí estaban, como siempre, eh, sino porque yo sí vi muchos errores de técnica individual, como de ejecución, muchos malos pases, muchas malas recepciones que después entorpecían un poco el progreso de la jugada o una jugada un poco más clara en ataque, malos centros, solo errores de ejecución, que eso al final de cuentas pues puede pasar, ¿no? O sea, puedes tener un mal día o es normal, digo, entre lo que cabe, pero había ciertas intenciones que estaban ahí y también decir que, bueno, también Atlas hizo un muy buen partido, sobre todo en defensa, ¿no? Porque le empezaba de repente a sobrepoblar ahí los costados a Chivas, eh, porque dejaban muy claritas sus líneas de cuatro y después el que era, en este caso, por ejemplo, un extremo o por un lado el Huevo Lozano, por el otro lado Ciel Herrera,
siempre llegaban a auxiliar al lateral en turno, entonces siempre era muy complicado, ya sea para Alexis o para Cisneros, pues tratar ahí de ganar ciertos duelos individuales o de repente se encontraban 2 contra 1 o estaban un poco más ralentizados en esas jugadas como de peligro, ¿no? Entonces, eh, digo, es un poco de lo que seguramente ya irá viendo Pauno, sobre todo, y el equipo, digo, con el video y todas esas cosas que saben hacer muy bien, pero digo, no me gustaron muchas cosas del partido de la ida. La entrada de Brizuela fue muy buena, por ejemplo, pero en general sí, yo creo que, y lo que te digo, o sea, reafirmo solamente como ejecuciones, ¿no? Ejecuciones individuales, diría yo. Sí, también estoy de acuerdo, pero hay una jugada que es ya podría decirse que es parte del ADN de este Atlas, que aparte que hacen las transiciones defensa, ataque, defensa de manera extraordinaria, como bien mencionas, el apoyo de los extremos a los laterales para que no le hagan el 2 contra 1 por fuera o le ganen la espalda precisamente al lateral y central, pero lo que es balón largo de Camilo a Furch y que Furch baje el balón para que defina Quiñones, es que ni Pachuca, ni Chivas ayer, ni Tigres, ni América han podido saber cómo neutralizar la jugada de balón largo y que definan los dos puntas. Y para mí ese fue el error de los dos centrales, tanto del Tiva como del Chiquete de Ip sobre Furch, pero dejar libre a Quiñones. Ese para mí, si no hubiera, ¿cómo decirlo? Si no hubiera abandonado una marca, un central o al menos que el lateral hubiera recorrido para incomodar a Quiñones, al menos yo veo que el partido de ayer hubiera estado en empate 0-0, pero le salió la jugada al Atlas, la No, verdad. y que, bueno, y que quizás si no hubiera sido esa, a lo mejor hubiera sido otra, ¿no? Entonces, pero digo, para mí, más allá de que sea una fortaleza de Atlas y que sea una deficiencia de Chivas, y aunque se la hayan hecho a 20 equipos más, pues para mí de todos modos sigue siendo terrible que no que no puedas identificarlo, porque yo creo que Chivas lo tiene identificado, o sea, se sabe que es una jugada que va a buscar Atlas. El problema, si bien si no tienes a alguien que pueda competirle a Furch, en teoría tendría que ser Chiquete por la altura y por sus condiciones y eso, pero eh, yo creo que es más grave todavía el no saber atacar o prever ese segundo balón que a final de cuentas es la clave realmente la clave del juego directo de Atlas, no nada más, eh, porque si quizás si no es Furch, a lo mejor podría ser otro jugador con menos porcentaje de éxito si tú quieres, pero el plan es ir al juego directo y después al menos tratar de seguir o vigilar a Quiñones, que es con quien, o sea, a él va a ir la pelota, o sea, el primer balón va a Furch, pero el que sigue es a Quiñones, y eso nunca se enteraron, nunca trataron de hacer una vigilancia, nunca lo siguieron, y la jugada del gol es muy clara. Chiquete hasta termina en el suelo, el Tiva queda a varios metros de Quiñones, y es decir, y eso pues se hace sí con trabajo, pero también tiene que ver mucho ahí la comunicación, si me apuras, hasta del portero, de los propios centrales, saber quién va, y si sabes que ya va uno, pues tú no tienes que ir también, porque si van los dos y sabes que después el segundo balón va a Quiñones, pasa lo que pasa en el gol, ¿no? Exactamente. Y sabes también, esa jugada me vino a la memoria, y perdón por tocar un poco la Champions League, pero lo que hizo Rudiger contra Erling Haaland fue seguirlo y no dejarlo hacer nada. Si para la vuelta, ya sea Chiquete o Tiva, como bien mencionas, hacen de seguir y no dejarlo girar, incomodar a Quiñones, yo creo y preveo que Chivas puede tener una oportunidad de prácticamente nulificar más de la mitad de la ofensiva del Atlas. Sí, claro, a ver, al final de cuentas también, digo, Quiñones tiene mucha inventiva, ¿no? O sea, Quiñones puede hacerte daño con el balón al pie y buscar dos, tres regates, sobre todo por lo complicado que es desplazarlo a él del balón como tal. Es decir, te puede encarar y quizás puedes tú por ahí tratar de chocar con él, pero después es muy complicado ganarle físicamente también a Quiñones, pero está claro que los obligas a buscar otras vías, aunque también le vi por ahí algunos movimientos precisamente de Julián, un poco en ciertos intervalos, como buscando espaldas, a veces de Tiva, a veces
de Chiquete, que a lo mejor por la entrega no prosperó, pero que también hay ciertas intenciones ahí de Atlas de como ese tipo de plan B, ¿no? Normalmente son pases de Lozano o pases de Rocha o pases de Jeremy Márquez, que buscan como esa caída, o sea, Quiñones cae un poco al centro, pero después tira otra vez una ruptura hacia espaldas de algunos, y entonces esos son algunos caminos que puede también tener Atlas en caso de que le neutralicen un poco el juego directo, ¿no? Entonces yo, obviamente, hay que hacer mucho trabajo de vigilancia y mucho trabajo sobre todo de comunicación entre ellos mismos, ¿no? Con lo que sepan hacer. Es decir, si tu referencia es Quiñones y sabes que abandona esa zona, pues empezar un poco a comunicar hacia dónde va, qué tipo de movimientos, obviamente también ver como las líneas de pase y todo eso, pero eh, sí o sea, de cierta manera sí estoy muy de acuerdo contigo. O sea, al final de cuentas, neutralizar si el juego directo no quiere decir que facilita, pero sí ayuda al Guadalajara a tener que enfocarse en otras cosas también. Sí, y la verdad, yo volví a ver hace un rato más antes de hacer este programa especial previo a lo que va a ser la vuelta en el Akron, que espero de verdad Chivas logre levantar el 1-0 y pueda calificar a semifinales, más que nada porque sería algo increíble para el inicio del proyecto de Fernando Hierro como director deportivo, el inicio de un torneo completo de Veljko Paunovic y sobre todo, como te lo mencionaba también, me gustaría que pasara Chivas más que nada por Fernando Hierro, por su inicio del proyecto, por Veljko Paunovic y sobre todo que Chivas pueda dar un mensaje a toda la liga que aquí, aunque vengan extranjeros, vienen a trabajar y vienen a callar la boca, ya sea a cualquier persona que critique el inicio del proyecto y lo que está haciendo Fernando Hierro como director deportivo de Chivas varonil. No hay que olvidar eso, que Fernando Hierro está enfocado únicamente al equipo varonil. ¿Estás de acuerdo o no, Rodrigo? Sí, claro, bueno, obviamente en el rol de Hierro, pues claro, ¿no? Pues ya sabemos cómo trabaja el club y el extraordinario trabajo que están haciendo en femenil de la mano de Nelly Simón, sobre todo. Y eso era lo que le hace falta al final de cuentas a Mauri, ¿no? Es lo que justo con eso arrancamos platicando, ¿no? Así como buscó a alguien que supiera y supiera trabajar el fútbol femenil como Nelly Simón y le entregó así las llaves el proyecto a ella, pues así también tenía que hacer con la persona del primer equipo varonil. No quiero decir que no lo haya hecho con Ricardo Peláez, pero de repente a lo mejor se le veía mucho más inmiscuido también a Mauri, y en ese sentido fue como darle la responsabilidad a Fernando Hierro y también el español pues eh, que ha respondido. Y bueno, lo de las críticas, digo, también ya no sorprenden porque pues así estamos también acostumbrados nosotros, ¿no? Como a criticar lo que no conocemos por no sé qué razón, a tratar de descalificarlo, lo cual también me parece terrible. Entonces, obviamente sí, porque al final lo dices muy bien, yo creo que se convertirá como en un ejercicio para todos nosotros de saber que hay más, o sea, que hay muchas cosas más allá del horizonte que a lo mejor normalmente vemos al inicio, ¿no? Sí, y lo vuelvo a decir como te lo dije al inicio de este video. Ojalá que los demás periodistas deportivos que cubren al mejor club de México, bueno, obviamente lo menciono porque soy aficionado de Chivas también, fueran como tú, fueran imparciales y puedan Gracias. criticar de manera constructiva hacia lo que está haciendo el proyecto de Fernando Hierro, no haciendo menos al proyecto, no haciendo menos al equipo. Y también hay que destacar, desde que llegó Fernando Hierro, todos los equipos de Chivas Varonil están clasificados a cuartos de final o a semifinales en sus respectivos torneos. Y eso para mí también es meritoso del director deportivo español. Bueno, un poco, yo creo que eh, quizás lo de Hierro sí me parece más un poco la influencia directa sobre primer equipo sobre todo, porque al menos el tema de las fuerzas básicas o al menos las subs y todo eso ya desde antes había grandes proyectos, por ejemplo, como cuando estaba Pichas, ¿no? Este Robles entrenando ahí, eh, que fue, por ejemplo, de los que empezó a armar esta generación de Lalo Torres y después un poco más de Pérez Buquet, de toda esta generación que todavía está esperando dar de Sajid, o sea, de esta gente que está esperando
todavía tener más minutos en primera, ¿no? Eh, y eso, al final de cuentas, bueno, al menos en el tema de subs, yo creo que no necesariamente que estés clasificado te dice que estás haciendo un buen trabajo. Obviamente también es bueno verlo con resultados, sobre todo porque Chivas suele adelantar sus procesos, ¿no? O sea, en la sub-18 suelen jugar con jugadores de 16, 17 años y así sucesivamente, ¿no? Entonces no buscan siempre ese límite, salvo excepciones. Pero sí, por ejemplo, el Tapatío está haciendo un trabajo extraordinario, es muy, muy buen torneo el que está haciendo el Tapatío y qué bueno para ellos que se vea también reflejado en resultados. Y sí, al final de cuentas, siento que quedaría un poco ese sabor agridulce si obviamente si el Guadalajara se termina quedando en cuartos porque querías ver también o sea, materializado en resultados ese grandísimo torneo que tuviste en la fase regular, ¿no? Entonces, eh, para mí, obviamente habría que ver también el partido de vuelta, pero para mí no le resta méritos a Pauno, no le resta credibilidad, no le resta nada, o sea, al final de cuentas, lo digo sinceramente y por eso de repente me parece ahorita que traías, por ejemplo, lo de la Champions, a mí me parece que últimamente en los últimos años se le sobrevalora a la competencia, que sí es la más importante a nivel de clubes, estoy de acuerdo, pero no puedes tú basar tu juicio en una serie a dos partidos cuando es para mí más complicado ser constante durante toda la fase regular y terminar tercero que después pasar unos cuartos de final. O sea, no me digas que el San Luis tuvo un mejor torneo que León, por ejemplo, o sea, o Santos que Pachuca, o sea, por más que estén en cuartos de final. Eso es lo que creo yo, pues. Sí, te entiendo y sé por dónde vas y estoy completamente de acuerdo. Haciendo alusión a ese partido, no se puede definir todo el trabajo, por ejemplo, de Pep Guardiola en esa semifinal si cae el City y no ver el Exacto. trabajo que hizo antes. Y por eso cuando dijiste no se puede definir el trabajo en un solo partido o en una sola fase de 180 minutos, tienes completamente la razón, Rodrigo. Rodri, te quiero agradecer también que te tomaras este tiempo para hacer esta previa a lo que va a ser el partido de vuelta. Ojalá que sea un partido de buen fútbol por parte de los dos equipos y más que nada, que la afición, ya sea de Chivas, salga contenta y salga feliz de que el equipo ganó y clasificó y también que la afición del Atlas salga feliz del estadio que ver que su equipo clasificó o que pudieron haber clasificado, pero dieron un muy buen partido en el partido de vuelta. La última pregunta, Rodrigo, de cara a lo que va a ser en el mercado de fichajes, hablando exclusivamente del equipo varonil, para Uh -huh. ti, ¿cuáles serían las posiciones más fundamentales o lo que digas? Eso es lo que tiene que reforzar Chivas de cara a lo que va a ser la próxima temporada y sobre todo de cara a lo que va a ser el próximo mercado de fichajes que no hay que olvidar que empieza en mayo, si no me equivoco, o en junio y termina en el último día de agosto, 1 de septiembre. Uh -huh. Digo, no quiero, bueno, voy a tocar más o menos dos puntos ahí en cuanto a lo que podría hacer Chivas en pretemporada, en cuanto a llegadas, salidas, todo eso, ¿no? Eh, por un lado, eh, por un lado diría que hacen falta más jugadores del Tapatío, por ejemplo. O sea, yo hay ciertos jugadores que veo en el Guadalajara que creo que como popularmente se dice, como que su ciclo ya terminó. O sea, ya hace falta liberar algunas plazas de jugadores que pues que dan un techo de cierta manera bajo, por ejemplo, para competir, que no tengo nada en contra de ellos, pero pues es el juicio que yo hago como futbolista, ¿no? O sea, al final de cuentas no, yo nunca trato de meterme, evidentemente, mal haría en el tema personal, pero como futbolistas, como jugador de una plantilla, el tema del Chapo Sánchez, del propio Carlos Cisneros, eh, Sergio Flores, por ejemplo, o sea, hay jugadores que yo creo que no es que resten más de lo que aportan, sino que tienen un techo competitivo que no es tan alto como el de otros jugadores, ¿no? Hace falta más Oscar Macías, hace falta Pérez Buquet, hace falta Organista, hace falta Sajid, hacen falta muchos futbolistas que el otro día lo platicaba con un amigo, yo creo, y me lo decía él, y estoy completamente de acuerdo con él,
El único asterisco que quizás pudiera tener este torneo de Pauno es que no integró tanto a ciertos tapatíos, ¿no? Como a Sajid, como a Pérez Buquet, como a otros jóvenes, que pudo haberlo hecho quizás en ese cierre de torneo, a lo mejor con Mazatlán, por ejemplo, en el partido contra Necaxa, algunos, haberle dado ahí unos 20 minutos, a lo mejor por partido, es el único asterisco que a lo mejor podría tener Belko, que o sea, es un buen asterisco para tener, no que no tengas trabajo ni nada por el estilo. Entonces yo creo que con darle un poco de fogueo también a los jóvenes de Tapatío, que ni tan jóvenes, sabemos que ya tienen 23 años, 24, eh, se puede crear una plantilla mejor con un techo competitivo más alto que el que te dan otros jugadores, ¿no? Si habría que abrir la cartera, eso estoy por también entre investigarlo, preguntarlo y ver cómo está esa situación, si de veras quieren o no buscar jugadores. Eh, Chivas necesita sí un portero, sea de cantera, sea de fuera, sea de lo que sea. Para mí sería una de las principales cosas para traer. Necesita un portero. Yo creo que necesita un central. Le vendría bien a lo mejor otro mediocentro que podría ser Oscar Macías, porque en el mercado no veo algo claro. Y pues al final de cuentas sí un delantero, pero no sé qué tanta, lo digo en el buen sentido, no sé qué tanta pena valga invertir, buscar, gastar, si sabes que vas a tener a José Juan Macías eventualmente. Hay que ver cómo vuelve, pues, pero es un jugador que que sabes que lo tienes al final de cuentas, ¿no? Pero sí, yo creo que, digo, básicamente es la columna vertebral, pero yo creo que sobre todo el portero, el central y el delantero, diría yo. Mira, yo en ese aspecto también es el único asterisco que le pongo en este primer semestre en la gestión de Belko Paunovic, no dar más oportunidad a los jóvenes y a los que tú antes mencionabas, que es un Zahir, un Pérez Bouquet, un Macías. Yo agregaría dos nombres más y sobre todo este nombre que voy a dar al inicio es segunda generación. Sus tíos jugaron en Guadalajara, uno de sus tíos está dentro de la infraestructura de Chivas Femenil y creo que ya sabes a qué me refiero, ¿cierto? A ver, dime. Mateo Chávez. Ok. Para mí, este torneo que ha tenido Mateo ha estado increíble. Es un lateral que se proyecta muy bien a la ofensiva, es un lateral zurdo, pero a nivel defensivo para mí es muchísimo mejor que Chicote y que Alejandro Mayorga. Y ojalá podamos verlo en pretemporada. Y te soy sincero, lo he visto jugar, tiene cualidades como su papá, pero si tiene la constancia de sus dos tíos y también ese proceso, créeme, Chivas va a tener un lateral para una década como lateral zurdo en él. Y el otro sería Diego Campillo, que por cierto, el Diario Espinosa lo ha puesto de lateral, pero también puede jugar de central. Está, me imagino que quiere recrear lo del primer equipo con Chiquete en la figura de Diego Campillo, tener ese lateral defensivo, pero que a la vez pueda ser central, un 2 en 1. No, bueno, a mí, a Mateo tendría que verlo un poco más porque no, la verdad no lo he seguido tanto, pero yo lo de Campillo, para mí, mm, a mí Campillo se me hace un jugadorazo y uno de los grandes prospectos de la cantera y es una lástima que no haya tenido ya más minutos en primera. Digo, ellos lo conocerán mejor, ellos lo valorarán mejor que uno, pero es un grandísimo jugador, o sea, es un grandísimo jugador, a lo mejor tiene que mejorar un poco justo eso del juego directo, pero es un gran jugador Campillo, parte de esta generación de la cual platicamos, ¿no? Eso ahí lo va a tener complicado, es un buen problema para Pauno, un buen problema que tener, pero ahí está, es otra situación compleja, ¿no? ¿Cómo vas a integrar a tantos jóvenes tan talentosos que tienes? ¿Cómo los vas a encajar? Si encajan o no en tu modelo de juego, si lo tienes que cambiar para que encajen ellos, es decir, se vuelve un poco complicado. Es complejo, pues, pero es algo bueno que te ocupe, ¿no? Sí, y mira, y también estoy de acuerdo, el primer equipo también ocupa al menos un portero que le haga competencia al Guacho, que por cierto, está teniendo un gran cierre de torneo, me ha callado la boca. Gracias a él, Chivas no perdió por más goles en el partido de ida. También para mí se ocupa otro medio centro, ya sea como contención o como el famoso pivote, y sobre todo, hay un 9
que es mexicano y que está jugando en la Liga de Argentina, que fácilmente puede venir a sumar a todo el plantel del equipo, y es un 9 que para mí, en cuanto al estilo y en cuanto a lo como él juega, me recuerdo mucho a Lautaro Martínez. Me refiero a Luca Martínez Dopoy, que para mí, hoy en día, fuera de Santiago Jiménez, fuera de Jesús Hernández, el delantero que está en el Elche, y fuera de Macías, cuando estaba en su época, por decirlo, prime, antes de irse a Europa, es el mejor prospecto en la delantera que tiene México. Y para mí sería el fichaje, si va por un 9, que no sea en el mercado mexicano, que lo pueda entrar a él. Me encantaría verlo como rojiblanco. A mí me gustaría mucho Santiago Muñoz, por ejemplo. Yo había preguntado también un poco cómo estaba la situación con él. Medio lo buscaron, creo que lo sondearon, pero al final de cuentas pues no hubo nada. A mí también me parece un gran jugador Santiago Muñoz, y creo que en el Guadalajara también podría hacer muy buenas cosas. Eh, que desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pues, o sea, al final es el modelo de juego, lo que sea. En Chivas necesitas también un jugador de cierta manera que sepa, si es un 9 que sepa jugar también mucho de espaldas, ¿no? Porque de repente las jugadas no necesariamente hay finalizaciones de un 9. Entonces, eh, necesitaría ser un jugador que sepa jugar un poco más de espaldas, que tenga buen juego asociativo, que es lo que le ha faltado un poquito a José Juan Macías. Ojalá que ahora que regrese de la lesión pueda mejorar también en eso, hasta en el físico. Y ya veremos, digo, al final de cuentas, sí, estamos más o menos en el mismo canal en cuanto a los refuerzos que debería tener Chivas. Rodrigo, te agradezco muchísimo que pasaras por mi canal, que tuvieras este tiempo para hacer la previa de cara a lo que va a ser el partido de vuelta en el Akron. Y te deseo toda la suerte del mundo cubriendo el clásico tapatío de nueva cuenta. Y también si cubres lo que son lo que es cuartos de final, semifinales y posiblemente la final en la Liga BBVA MX Femenil, también te deseo muchísima suerte. Y gracias de nueva cuenta por pasarte por el canal, y tienes la invitación abierta para regresar. No, de nada, amigo, muchas gracias a ti por la invitación, por haber pensado en mí, por tus buenos deseos y por tus palabras. Y sí, bueno, pues ahí vamos a estar ahí voy a andar en el clásico tapatío en la vuelta, ahí voy a andar en el Akron. Eh, si pasa Chivas, pues también voy a andar ahí donde le toque ir a jugar el Guadalajara. Si pasa el Atlas, no sé si vaya a donde le toque al Atlas, pero también voy a andar en las semis de ida, en el Jalisco. Y también en la liguilla femenil, ahí voy a andar también, eh, digo, hay que ver cómo se le acomoda al Guadalajara, pero también ahí voy a andar, si Dios quiere, en los partidos que tenga que jugar Chivas como local, ¿no? Entonces ahí, para que la gente nos escuche, que sé que también le gusta mucho el femenil, como a mí también me gusta mucho. La verdad es que es un fútbol increíble, familiar, y la verdad, aunque digan que el fútbol femenil no vende, quien lo diga es un completo mentiroso, porque la verdad vende, y vende bastante, créeme. No, y al final de cuentas es un discurso un poco que ya se ha ido quedando atrás. Digo, el tema de las ventas, no sé, yo desconozco muchos temas, sobre todo en otros equipos, pero el tema de la calidad, ese es el que a mí me da todavía un poco más de coraje, que la gente se meta con la calidad, porque también al final de cuentas ellos mismos se revelan que no lo ven, porque si tú ves lo que está haciendo Chivas, lo que hacen muchos equipos, y la calidad ha crecido enorme. O sea, lo que yo he visto también, cómo han mejorado las jugadoras, cómo han mejorado ciertos entrenadores, ciertos planes, etcétera, etcétera. La verdad es que es increíble lo que ha crecido el fútbol femenil, y ojalá haya gente que cada vez más y más se sume también. Rodrigo, muchísimas gracias, todo el éxito del mundo el domingo, y te agradezco que te pasaras por el canal y no me doy cuenta, tienes la invitación abierta para regresar, ya sea para hablar de lo que va a ser la semifinal de Chivas o de Atlas, y también, ¿por qué no? Pasa para hablar de lo que va a ser cuartos de final de Chivas femenil de cara a lo que va a ser la liguilla. De acuerdo. No, pues como te dije, gracias a ti, amigo. No tienes nada que agradecer. Gracias por a ti por la invitación.